Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes de Caminamos Contigo. Hoy, sábado 16 de marzo del año 2024, otro programa más de Caminamos Contigo. Caminamos Contigo está preparado por el equipo de consejería que mes a mes quemamos pestañas, decimos nosotros entre bromas y bromas, pero como equipo estamos pensando, realmente vemos cada necesidad de acuerdo también a las visitas que hacen los compañeros misioneros y también en oficina. Generalmente vemos las necesidades más resaltantes que puede ocurrir. Entonces, a través de eso desarrollamos los temas, pedimos incluso sugerencias también de oyentes que nos han pasado, y uno de estos es este tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pero antes de poder mencionar el tema de hoy, quiero también mencionarles a los oyentes que seguro ahí están acostumbrados a tener esto en mente, que Caminamos Contigo es un programa que está dirigido para todo tipo de oyentes, ¿sí? Para vos que estás del otro lado, tal vez preparando tu mate o tomando matecito, tal vez café, ahí como el compañero Milciade ya se preparó un cafecito allí y yo aquí un mate, ¿sí? Para poder continuar y acompañarles en esta mañana. Si de repente querés escribirnos al departamento de consejería, puedes hacerlo al 0984-777707 y es totalmente confidencial este número. Podés escribirnos o como también podés llamarnos. Quizás de repente estás pasando por una situación difícil, una situación matrimonial, tal vez familiar, o vos joven o mamá que de repente dice yo ya no puedo más con mis hijos adolescentes y necesito una orientación. Entonces, con gusto nosotros podemos escucharte, o tal vez tenés un pedido de oración, también nosotros vamos a escuchar y recibir tus pedidos. Por el otro lado, estamos en redes sociales, en Facebook Live, que de hecho saludo también a todos nuestros conectados allí en Facebook que nos siguen. Decirle gracias por estar del otro lado, que cada sábado están prendidos y comparten también este programa, que para nosotros es de mucha bendición que compartan con sus amigos, con sus familiares, porque eso nos hace sentir de que lo que estamos haciendo bien y está siendo de bendición. Para nosotros eso es una alegría inmensa. Así que Facebook Live, como por ejemplo Consejería Radio ZP30, estamos en Instagram también con el mismo base de Consejería Radio ZP30. Y este programa tiene una repetición los domingos en radio a las 20 horas. Y hay algo nuevo. Justamente en el programa anterior, en el sábado anterior, mejor dicho, Ederson estuvo mencionando ya, en Spotify estamos también nosotros en versión podcast, ¿sí? Así que de repente ya no vas a tener esas pausas que de repente tenemos los sábados, sino va a ser totalmente directo. Así que esas opciones tenés. Ya no hay excusa de decir yo no sé qué es Caminamos Contigo, no sé cuál es el programa. Así que tenemos varias opciones para hoy en día. Esas son así en base de referencia para que vos oyente puedas estar allí también conectados con nosotros. Y una bendición inmensa de poder estar aquí contigo. No me presenté todavía. Para aquellos que no me conocen, soy Ruth de Denis, parte del departamento de consejería. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Yo hace poco nomás también que la he conocido, es una colega, había sido también, sí, vecinos somos, sí. Ella es del Sanatorio Eirene. Ella es hija, ella es esposa, fue estudiante, ¿sí? Estuvo unos cuantos tiempitos por Asunción, había sido, nos hemos cruzado unas cuantas veces, y lo que es la vida y lo que es Dios nos volvió a encontrar. Así que yo quiero darle la oportunidad a Irina Klassen que ella misma se presente y nos cuente un poco de ella.
Muy buenos días. Entonces también de mi parte quiero saludar a todos los oyentes, también a las personas que nos están siguiendo en vivo, que ya escuché que algunos se van a presentar hoy y van a mirarnos también. Entonces, Wow. muchas gracias también por eso. Ujú, Sí, soy Irina y como habíamos conversado hace rato, ya ujú. suelo decir también, a veces cómo los caminos se cruzan, ¿verdad? Cierto. Entonces, uno ya por vista le conoce a una persona o de alguna manera se cruzan, si Dios quiere, otra vez en la vida y es algo muy especial, yo creo. Ujú. Sí, soy esposa de hace 2 años que estoy casada, felizmente casada. Wow, felicidades. Sí, soy oriunda de Campo 9, sí, Mm. donde está mi familia, todavía la gran mayoría está todavía ahí, Ujú. pero la gente suele preguntar, ¿y te mudaste al Chaco? Sí, Así famoso. como, ¿por qué lo hiciste? Sí. Pero dije, ay, no me arrepiento, o sea, yo me Ah. hallo mucho acá, o sea, me gusta eh, mi trabajo, me encanta. Ujú. Es como una compañera dijo una vez, siento que no es tanto trabajo porque es algo que me llena, me satisface, ¿sí? Ok. Y creo que está bien definido. Entonces, cuando uno hace donde cree que es su habilidad, su don, donde Dios le quiere tener, entonces ya no es más tanto trabajo, ¿sí? Ajá. Así es, y así es que estoy hace 3 años ahora en el Sanatorio Irene, Ok. sí, y me encanta, Wow, wow. sí. Y estuviste mencionando que estás participando en una iglesia también por aquí. Exactamente, desde que nos mudamos acá, Ajá. visitamos la OST en Sí. Vigué y nos quedamos ahí, nos Wow. gustó y ya nos Ok. quedamos. Ok. Y sí, realmente es donde solemos participar y creo que si alguien tiene un servicio es donde Ujú. uno puede involucrarse más también en los deberes, ¿verdad? Ujú. Y sentirse más en casa aún. Cierto, cierto. Gracias Irina por esa presentación y por mencionar un poco de vos también. Para nosotros es importante saber de dónde viniste y hacia dónde estás apuntando. Es muy importante. Ahora bien, nuestro tema de hoy es algo que aparentemente es algo muy común, pero de tan común o de tan normal que se volvió, creo yo que el concepto hemos perdido. Y sé que muchas veces este estrés, porque es estrés lo que vamos a hablar, el estrés sobre esto, el estrés es una realidad que puede afectar incluso a estudiantes, docentes, personal de cualquier rubro, puede afectar a una ama de casa, es decir, a cualquier persona que puede llegar a sufrir el estrés. Ahora, ¿por qué? El cuerpo humano enfrenta constantemente desafíos, ¿sí? Que puede llevar al límite. A menudo no contamos con mecanismos tal vez un poco fuertes e incluso internos, entonces, como si fuera poco, tenemos tensiones, tenemos preocupaciones con situaciones de la vida, cargamos y encontramos este estrés que nos llena mucho más fuerte y es como que un peso más allí. Pero si hablamos de estrés en sí, creo que deberíamos de partir, Irina, del concepto. ¿Qué es estrés? ¿A qué nos referimos realmente con el estrés? Es una excelente pregunta. Mm. Como si el estrés es, por un lado, es muy presente, o sea, abarca toda la población, incluso a niños, ¿sí? El estrés emocional también incluso aparece ahí, Ujú. pero es tan amplio, es tan diferente de persona a persona otra vez y según la situación, Cierto. ¿sí? Entonces, si vamos al origen, digamos, de la palabra, de lo que es estrés, me gusta explicarlo con un ejemplo y solo utilizar el tejido de alambre. A veces Ajá. vemos que está medio suelto, ¿verdad? Y Ajá. hay que tensionar, hay que ajustar otra Cierto. vez para que no salga el ganado de ahí. Entonces, ese efecto, el ajustar, es lo que se llama el estrés. De ahí realmente es el origen de la palabra Se estrés. tensiona. Sí, se tensiona. Y ahí un doctor médico, Hans Selye se llama, Ujú. observó eso y también hizo sus observaciones en personas. Entonces, al
al ver cómo personas enfrentan situaciones conflictivas o problemáticas, a veces son situaciones, sí, que constantes o dificultades que parecen que superan a una persona. Entonces llamó a ese efecto estrés también, ¿sí? Entonces de ahí realmente es el origen de la palabra estrés. Wow. Mira un poco lo que venimos a aprender. Por eso es importante, como decía mi ex profe de facultad, tenemos que tener la mente siempre prendida. Siempre prendida y abierta. Exactamente. O sea que entonces, si entendemos bien lo que es el estrés, es como una presión excesiva Sí. y que puede incluso afectar no solamente nuestro estado físico, sino también nuestro estado emocional, ¿cierto? Exactamente. Y incluso a veces solo decir si nuestro estado físico y nuestro estado emocional está afectado, a veces uno siente que también la área espiritual está afectada. Es ¿sí? verdad. Y claro, porque somos integrales, Sí. ¿cierto? Ok. Y eso no solamente en el ámbito, no solamente a personas de X estatus o de nivel, digámosle, alto, medio, bajo, sino en general a todos nos puede tomar por sorpresa o agarrar fuerte esto. Exactamente, sí, así es. O sea, diferentes edades, diferentes niveles, estados económicos, incluso diría diferentes áreas laborales, ya como dijiste hace rato, sea ama de casa, sea el estudiante en la escuela, sea el padre afuera trabajando, lo que sea, ¿sí? Entonces, cada uno corremos el riesgo de más o menos manera de sufrir bajo el estrés. ¿sí? He escuchado también, Irina, y vos me decís, que el estrés es como que es como una ayuda para el ser humano, es como un mecanismo que nos ayuda a poder estar en alerta. Pero de ahí en más, cuando esto se prolonga, cuando esto llega a permanecer en mucho tiempo de tensión, por así decirlo, porque en algún momento dado tenemos que bajar la guardia, ¿cierto? Creo que ahí es donde parece que ahí es como que fallamos. Así es. Suelo explicarlo en tres fases. Buenísimo. Es la fase inicial, la fase intermedia y la fase, la última fase, solo decir, ¿sí? Ajá. Entonces, la primera fase solemos utilizar como la fase de alarma o la fase de alerta, donde si no tuviéramos esa fase, si no tuviéramos nada de estrés, o sea, supongamos que nos levantamos y absolutamente nada nos estresa, nada nos tensiona, entonces íbamos a quedar probablemente en cama, ¿sí? Porque sí, claro. No, ¿para qué levantarme? Sí, ¿qué motivación hay? ¿Qué motivación? Entonces, es como que es bueno tener un poco, ¿sí? Tengo que hacer esta cosa, tengo que ir a compras, tengo que levantarme a trabajar y terminar el turno, lo que sea, hay cierto deber, cierta tensión, digamos, es muy favorable, ¿sí? Y el cuerpo está preparado. Es como que es parte de nosotros. Es parte de cada uno, exactamente. Entonces, el cuerpo, como dijiste, que afecta, es un mecanismo también del cuerpo, está preparado y está listo, ¿sí? Para hacer frente. Y dice, hoy me levanto, lo que sea, y tiene sus funciones, tiene la fuerza para realizar, ¿verdad? Después viene, digamos que tenemos que cumplir con una tarea, un turno de 8 horas, lo que sea. Hacemos, después descansamos, ¿verdad? Entonces cumplimos con nuestro deber, con nuestra tarea. Después, a veces, después del trabajo, voy a utilizar un poco el ejemplo del trabajo, ¿sí? Digamos que sucede otra cosa, ¿verdad? Algo a la noche, no sé, alguien no puede dormir o alguien se enferma, entonces es como que el cuerpo entra en la segunda fase y dice, ay, ya tuve un día difícil, pero puedo todavía. Voy a cargar más. Voy a tensionar más mi día. Exactamente. En algún lugar tengo recursos, ¿sí? Cierto. Entonces, busca la manera de sobrellevar y aguanta, ¿sí? A veces aguantan días, depende de la situación, ¿sí? Días, semanas, pero con el tiempo el cuerpo dice, cuando digo la última fase es cuando el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. ¿sí? He aguantado, he hecho, he sufrido, he peleado y
ahora no puedo más. O sea, no es como solo utilizar también el ejemplo de decir, cuando un neumático llanta, ¿sí? De a poco pierde aire, ¿sí? Cierto. Digamos que es un agujero chiquitito. Y pierde, pero se puede andar todavía, ¿sí? Hasta llegar a una estación de servicio, algo para cambiarlo. Pero aguanta. Entonces, pero una vez que se desinfle, ya no se puede, ¿sí? A veces nosotros somos así también. Perdemos energía constantemente al luchar, al enfrentar la situación, pero llega un punto donde dice, ya no puedo, ¿sí? Y esa fase es la que llamamos el estrés negativo, el estrés dañino en ese sentido, porque daña la salud, ¿sí? Tanto emocional, física y muchas veces también en lo espiritual también afecta, ¿sí? Cierto. Y he escuchado muchos casos también que y en especial en mujeres, esa famosa comparación, pero si yo pude tanto, ¿cómo que fulana hace la misma cosa y no puede? ¿Será que tengo entendido que el estrés también depende mucho de cada situación, como mencionaste, pero también de la capacidad de cada uno de superarse, ¿no? Excelente, ¿O cómo sería eso? Sería como, yo suelo decir, los recursos que uno tiene para hacer frente a la situación, ¿sí? A veces hay situaciones, como dije, el estrés varía de persona a persona, ¿sí? Entonces, Ruth, por ejemplo, a vos te estresa algo, ¿sí? Te estresa. ¿Te puedo usar como ejemplo? Sí, por favor, sin problema. Bueno, entonces digamos que Ruth, vos te quejaste de tu vecina porque tu vecina puede hacer más cosas que vos, supongamos, ¿sí? Es esa, ¿ves? Esa comparación. La famosa comparación. Sí, que las mujeres somos muy buenas en hacer eso. Sí, pero entonces vos, no sé, hablas con tu esposo, hablas con tu amiga, lo que sea, tenés recursos para hacer frente, para decir, no, o llevar en oración y superar el problema, ¿sí? Pero muchas veces hay personas o hay situaciones que superan nuestros recursos, ¿sí? Pueden ser recursos emocionales, recursos familiares. Por ejemplo, hay personas que dicen, estoy totalmente sola, no tengo absolutamente nadie a quien pueda recurrir, ¿sí? Wow. Entonces es también una falta de ese recurso. Otro es el recurso espiritual, esa relación con Dios, ¿sí? Puede ser recurso financiero, puede ser la salud propia o de la familia. Entonces es muy amplio, ¿sí? Por eso entonces podemos hablar de miles de ejemplos. Todos pueden entrar bajo lo que es el estrés, ¿verdad? Y cómo esa falta de recursos muchas veces, como dije también, después de la segunda fase o la fase intermedia, los recursos se agotan también, ¿sí? O sea, uno se cansa o ya no tiene fuerza, ya no quiere seguir. Exactamente, entonces ahí lo que cuesta aún más. Y es ahí donde entra entonces en ese pensamiento también negativo, en ese pensamiento de que nada me va a salir, todo es negativo, todo es frustrante. Empiezo a playarme, empiezo a ver al otro como culpable. Y como mencionaste lo del tema de recursos, me encanta que mencionaste en términos de recursos, se agotan y como no puedo dar más, entonces es como que no tengo ese combustible necesario para seguir con energía, ¿verdad? ¿Qué les parece, mis queridos oyentes, si escuchamos una canción para luego seguir con más? Así es, volvemos nuevamente a nuestro bloque de Caminamos Contigo, en nuestra segunda parte aquí de Caminamos Contigo, hablando del tema el estrés aquí con Irina Klassen. Ella es psicóloga clínica, está trabajando en el Sanatorio Irene hace aproximadamente 3 años y ya nos está acompañando en esta mañana aquí en Caminamos Contigo. Hablando un poco de estrés, estuvimos hablando en el bloque anterior sobre lo que significa y lo que compete en ese significado. Incluso mencionó un poco sobre el origen y mencionó que en pequeñas dosis
podría ayudar al organismo a reaccionar, a movernos, a adaptarnos a los acontecimientos. Incluso es como una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones, digo bien, muy demandantes, ¿verdad? Pero cuando se convierte, digo aquí resalté, compañero constante, ¿sí? Las consecuencias del estrés prolongado puede ser incluso un tanto perjudicial para nuestra salud física y mental. Y con esta introducción, mi pregunta es para Irina, ¿cuándo entonces el estrés es perjudicial? ¿Cuándo se convierte en algo dañino? Ya que mencionaste que es algo que el cuerpo naturalmente necesita para poder reaccionar, para poder moverse. Entonces, ¿en dónde yo tengo que tener en cuenta o dónde tengo que parar y decir, esto no es saludable ya para mí? Excelente. Así es, como dije hace rato, la primera fase, si el cuerpo está preparado, tiene los recursos para hacer frente, después aún utiliza sus reservas en la segunda parte, digamos, y dice, puedo todavía, puedo. Pero después llega la tercera parte y justo es donde, cuando llegamos a la tercera parte, hablamos de lo que es perjudicial porque daña a la salud, ¿sí? Y por lo general nuestro cuerpo es el que avisa luego, ¿sí? Él es como un señalero, dice, cuando sufrimos bajo estrés o cuando hay tiempos de estrés así prolongado, por lo general reaccionamos de una u otra manera ante ese estrés, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que comen demasiado, ¿sí? Entonces, hay personas que cuando tienen una fase de estrés, por ejemplo, la tesis, ¿sí? Tienen que hacer la tesis 6 meses y suben 10 kilos. Ay. ¿Sí? Examen, por ejemplo. Examen, sí, exactamente. Cierto. Sí, entonces es como inconscientemente, pero uno se da cuenta, ¿sí? Que como más frituras, como más cosas dulces. Cosas dulces, exactamente. Y así, entonces uno realmente suele darse cuenta ya de alguna u otra manera, okay. ¿sí? Pero hay personas que reaccionan donde el cuerpo reacciona al revés y bajan de peso. Sí, no comen, ¿sí? Están tan centrados en solucionar el problema o encontrar una solución, ya depende qué sea el problema, de que no comen. Se olvidan de comer, se olvidan de tomar agua, ¿sí? Cierto. Entonces, también sucede y por lo general, si la persona a veces misma no se da cuenta, son los amigos que se dan cuenta, ¿sí? Dicen, mira, vos no comes, o bajaste de peso, o creo que no te ves bien, ¿sí? Entonces hay un descuidado también, a veces todos son signos de alarma. A veces uno hay personas que recurren a las sustancias, ¿verdad? Sí. Hay personas que ya, digamos que ya utilizaron sustancias, pero en fases de más estrés o ese estrés prolongado consumen más, ¿sí? Por ejemplo, la cerveza, el cigarrillo, lo que sea, ¿sí? Entonces, también es signo de alarma, ¿sí? O sea, que es como que la mente recuerda, si tengo mucha tensión, voy a recurrir a este recurso que tengo como para intentar aliviar esto que estoy sintiendo mucha tensión. Exactamente, solo es la solución fácil, ¿sí? Entonces, y cuando también comemos poco o comemos demasiado, entonces sí o sí solemos decir hay problemas con el estómago, con la digestión, dolor de panza, diarrea, vómito, lo que sea. Todos son señales del cuerpo que dice, para, lo que sea que estás haciendo ya no aguanto, ¿sí? Entonces uno ya puede darse cuenta de que la situación le está superando, ¿sí? En el cuerpo ya va sintiendo o sea, todo lo que son síntomas físicos y emocionales también tenemos, ¿verdad? Hay emocionales, incluso diría que vienen un poco después. Según mi percepción, a veces es como que los emocionales, pero pueden ser también, por ejemplo, la irritabilidad, ¿sí? El estar enojado. Nervioso. Por ejemplo, si uno no come o come mal, enseguida uno está más nervioso, más irritable, responde más fácil, ¿verdad? Y es un llanto fácil, puede ser también por no dormir bien o comer bien. Entonces,
es esa inestabilidad también, ¿sí? Ujú. Y también la falta de sueño, que es otro síntoma, tanto emocional como físico a veces también, Ujú. ¿sí? Entonces, dormir demasiado o dormir poco, Mm. ¿sí? Que puede llegar a afectar eso también, claro, Exacto. en su labor como madre, en su labor como en el ámbito laboral mismo, como estudiante, ¿cierto? En todo, sí. Ujú. Llega a afectar esto fuerte. Entonces ahí vemos, oyentes, todo lo que es para poder identificar estas aristas, estas partes, que es importante que también lo tengamos muy en cuenta, así como esa banderita roja, acá me está pasando, qué está sucediendo, estos eventos es más difícil para mí sobrellevar. ¿Por qué es tan difícil sobrellevar? Siempre hago esta pregunta, así, ¿por qué me es tan difícil sobrellevar esto? ¿Por qué me complico tanto en un examen final? ¿Qué es lo que yo creo, verdad? ¿Qué es lo que yo pienso, sí? Y mencionaste un poco sobre los síntomas del estrés también. ¿Cuáles podrían ser así, resaltando un poquito, Irina? Creo que los más frecuentes son la pérdida de apetito o Ujú, el comer más, ujú, sí, creo que ujú, son los más frecuentes. El dolor de estómago, la irritabilidad, sí, a veces también el olvido, porque hay una sobrecarga de cosas en lo que uno ujú, está pensando. Pero digamos, cuando hablamos así dentro de la fase intermedia, cuando hablamos de la fase final, la última fase, es como dijiste hace rato, esos pensamientos negativos, mm, ¿sí? Es decir, el cuerpo dice, ya no puedo, ya no quiero, ya no me interesa, mm, ¿sí? Pero cuando llega a esa última fase, nosotros hablamos ya de una depresión, ¿sí? mm. Entonces, Buen el punto. estrés en sí no es malo por sí solo. En Ujú, pequeñas dosis siempre nos sirve, ¿sí? ujú, Incluso el cuerpo puede si tenemos que aguantar más. ujú, Pero si de ahí no recorremos a recuperarnos, si mm. no tomamos un espacio para relajar, para recuperar fuerza y seguimos con la tercera fase, es cuando el cuerpo, con todos los síntomas que Ujú, habíamos mencionado recién, dice, la mente ya dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero que mis amigos vengan, mm, ya no sirve hablar del tema, y cosas así, vuelve un pensamiento bastante negativo. mm, Y pues recién en la última fase las personas suelen a veces también recurrir a pedir ayuda, ¿sí? mm, Pero esos son, digamos, resumido, los síntomas, aunque cada persona reacciona de una u otra manera al estrés, ¿sí? mm, Entonces, por ejemplo, Ruth, vos podrías reaccionar muy diferente a yo a lo ujú, que es el estrés, ¿sí? ujú, Si es que es constante, ¿sí? ujú, ujú, Entonces también tenemos, cada una de nosotras, tenemos los diferentes recursos ujú, para hacerle frente a los ujú, problemas, ¿sí? ujú, Pero al final, la última etapa es por lo general muy similar, donde decimos, sí, ya no quiero, ya no ujú, puedo, ya no me interesa, ujú, hagan lo que hagan, es esa desesperanza, ujú, agotamiento, ujú, ¿sí? Entonces, a veces depende de en qué fase estamos, los síntomas cambian, ¿sí? ujú, ujú, Por ejemplo, en la primera fase, si volvemos al comienzo, el cuerpo dice, ya, vamos, rápido, ¿sí? mm, Nos apuramos o aceleramos un poco, sabemos que tenemos que estudiar o tenemos un examen, nos ponemos a estudiar, es algo que nos pone en movimiento, en ujú, acción, ¿sí? ujú, Positivo. El segundo es, bueno, podés, vamos, ya recorrimos a versículos o recorrimos a personas, pero aguantamos, mm, ¿sí? Y después, con el tiempo, vienen dolores, quejas físicas, mm, ¿sí? El dolor de cabeza, mm, diarrea, lo que sea. Y en la última fase dice, bueno, ya no me interesa, mm, me doy por vencido o hagan lo que hagan, ¿sí? ujú. Entonces, ese abandono en cierta manera En también. cierta manera. Ahora, con estas fases que mencionaste, em, ¿qué le diríamos a esa mamá? Porque he escuchado muchos casos, Irina, y que seguramente vos también, em, con hijos adolescentes, ¿sí? Que de repente tienen esos síntomas. De hecho, que muchas veces decimos, son adolescentes, déjale, ¿verdad?
Pero de repente vemos mamás que están mucho más preocupadas y dicen, no, esto no es normal. No es normal que ya no tenga ganas, que no es normal que ya no quiera levantarse, no es normal que se levante muy tarde, ¿verdad? ¿Qué le diríamos a esa mamá? ¿Cómo podríamos animarle, Irina? Vamos a intentar dar una respuesta más asertiva. Vamos a ver si hay una solución para eso. Porque por lo general, en lo que observo, la adolescencia es una etapa difícil. Sí. Es difícil de la manera como uno vea, para el adolescente mismo, Cierto. para los hermanos y para los padres del adolescente. Así dicen los papás, sí. Sí. Entonces hay una comprensión mutua, digamos, ¿sí? Entonces cada uno en cierta manera está viviendo una etapa difícil. Sí. Los padres con el adolescente Con mismo los padres. y los hermanos, hermanas del adolescente. Hay mucha tensión ahí. Hay mucha tensión, ¿sí? Entonces, hay adolescentes que se van a terapia. Yo creo que está bien, ¿sí? Que el adolescente se conozca, ¿sí? Que sepa cuál es su identidad, que maneje sus recursos, pero no cambia de ser adolescente. Cierto. ¿Sí? Entonces, solo decir también a los padres, y va a seguir todavía siendo adolescente, ¿sí? Entonces, no es la solución, pero muchas veces no se trata de encontrar la solución, sino de la comprensión. ¿Sí? Y me gustaría utilizar esa palabra clave como la recomendación también. Creo que a veces los adolescentes necesitan ser comprendidos. La necesidad que tienen es que se les entienda, ¿sí? Porque ellos luego están ahí como que, ¿será que me estoy entendiendo o no? Ni ellos se están entendiendo, mismo, ¿sí? sí, Depende, sí. o sea, no sé si todos, pero por lo general es eso que se escucha, ¿sí? Ni yo sé qué me pasa, ¿sí? O ni yo sé por qué ese caos, esa difusión de sentimientos que tengo, ¿sí? Entonces, y los padres dicen, no le entiendo a mi hijo, ¿sí? Sí. Y es como que hay esa incomprensión, es que hace el muro entre ellos y casi empeora la relación a veces, ¿sí? Entonces, bueno, voy a intentar decir o dar esa recomendación que intenten comprender al adolescente, pero que no sea un monólogo, ¿sí? Que el adolescente también comprenda a los padres, ¿sí? Tiene que ser nivelarse, mutuo, ¿sí? Entonces, de mutua conversación. Lo que pasa es que a veces los adolescentes no quieren hablar con sus padres, ¿sí? Y en parte se comprende porque tienen otro rol, ¿sí? A veces hay padres que dicen, yo soy la amiga de mi hijo. He escuchado mucho eso. Sí. Soy la amiga de mi hija y me cuenta todo. Mi mejor amiga. Mi mejor amiga, ¿sí? Y digo, sí, pero a veces no todas las relaciones son así, ¿sí? Entonces es como el adolescente dice, esa es mi madre, a ella no le voy a decir, ¿sí? Por más que sea correcto que los padres sepan el estado de sus hijos, aunque tengan, no sé, algunos secretos, creo que está bien también, es sano también, pero alguien tiene que saber, ¿sí? Entonces, solo recomendar también que los adolescentes tengan otros adolescentes con quienes compartir, porque a veces es esa red de apoyo, porque si hablamos de estrés, a veces es como para sobrellevar una parte de los recursos, es tener con quien compartir. Claro, hablar, tener ¿verdad? con quien hablar, alguien que te entienda, ¿sí? Entonces, a veces es bueno que el adolescente tenga otros adolescentes o otros amigos. Tal vez si de repente participa en la iglesia y tiene alguien de confianza, su líder de joven, por ejemplo. Exactamente. He escuchado muchos que los líderes de jóvenes le ayudan mucho, como hay esa empatía, hay esa conexión son hacia clave, los jóvenes. ¿verdad? Sí, son claves y son muy buenos, buenísimos ejemplares, ¿sí? Entonces, esos son los amigos que se van a la... Bueno, solo es iglesia porque es un lugar tranquilo, un lugar de paz, ¿verdad? Entonces, con otros adolescentes de la misma edad y también con
a veces con una persona más mayor, Ujú. sin la necesidad que tenga que ser el padre o la Ujú, madre, ¿sí? ujú. A veces puede ser la vecina, a veces la abuela a Ujú. veces tiene mucha influencia La también, tía, sí, sí, la cierto. tía, Pero la abuela en la cultura sí es bastante fuerte sí, todavía, sí. sí, así es. Mm. Entonces, am, iba a decir que el adolescente busque un tutor o un mentor a quien pueda confiar plenamente. Ujú. Cualquier cosita, las grandes y las chicas, ¿verdad? Pero que también de los padres venga ese compromiso Ujú. y esa comprensión hacia el adolescente, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces es decirle a esa mamá que no se preocupe, que es una etapa de mucho estrés también, ¿verdad? Exactamente. Pero de ahí en más es un proceso y comprender que va a llevar su tiempo, ¿sí? Sí, Llevar su tiempo de conocerse a ellos mismos y también, siempre digo, no tengo todavía hijos adolescentes, pero para los papás que tienen hijos adolescentes, dice, bueno, te va a llegar, te va a llegar. y Me te va a dicen, llegar. sí, te va a llegar, exactamente. Y entonces dice nomás de que cuando tenés hijo adolescente, también sos papá de adolescente. O sea, también estás en ese proceso ay, yo no me entiendo, no le entiendo. Imagínate, si vos, imagínate los chicos también, ¿verdad? Y llega a ser mucha tensión eso. Comprender esta situación así, que lo explicaste muy bien, querido oyente, hace que también puedas entender que es un proceso, es una etapa y que mientras hay vida, hay esperanza para poder ir a recuperar fuerza, recuperar energía en donde mejor nos podemos equilibrar, conversar con nuestro cónyuge también, ¿verdad? Aunque en nuestra situación muchas veces en la actualidad es tener a mamás solas, ¿verdad? No tener un cónyuge a su lado, una pareja, entonces es como que suma un poco este estrés de sobrellevar hijos pequeñitos, llevar adolescentes, ¿verdad? O de repente una hija adolescente que está esperando bebé, toda esta situación que es algo muy actual hoy en día, Irina, que llega a ser algo muy pesado, ¿verdad? Así es, muy pesado y lo que suelo decir, lo que no te ayuda como madre en esta situación es culparte, porque eso también donde suelen recurrir, especialmente a la madre o a veces incluso los padres también decir, no sé qué hice mal Wow. por qué pasó eso y se comienzan a culpar Ujú. y le dije, no podemos retroceder el tiempo y ver qué cosas hiciste Ujú, mal, ¿verdad? ujú. Pero la culpa en el proceso de poder sobrellevar la situación, Ujú. la culpa no te ayuda, No. ¿sí? Entonces, solo decir, mientras es el proceso o la situación conflictiva, dejemos afuera la culpa, ¿sí? Porque ella en este caso no nos ayuda, nos quita todo, cada mínimo esfuerzo, cada mínimo logro que estamos haciendo, quita otra vez el valor, ¿sí? Entonces, es como dijiste, las situaciones son de diferentes maneras difíciles, ¿sí? Si el adolescente ya está embarazada o no, si la madre es soltera o no, y todo eso a la vez son recursos, ¿sí? Si uno tiene pareja, o si hay otros hermanos, entonces es importante, supongamos, utilizando el ejemplo que la madre tiene un hijo pequeño, tiene una hija adolescente que está embarazada y le falta la pareja, su propia pareja, ¿sí? ¿Qué esa madre puede hacer? ¿Sí? Entonces es buscar ayuda, buscar a alguien, buscar a otras personas que puedan ayudar en este caso, ¿sí? Creo que hace rato al comenzar el programa facilitaste también el número de la consejería, ¿sí? Entonces me encantó eso porque es una buenísima idea, para un buenísimo recurso justamente para tomar el teléfono y llamar, ¿sí? Y hablar con alguien sobre eso y pedir orientación, porque es mucha carga para una persona, ¿sí? Sobrellevar esa situación, pero no imposible, ¿sí? Entonces a veces es recurrir a otros para recibir ayuda o para recibir orientación, ¿sí?
y así también ver una manera para recuperar las propias fuerzas. Claro, claro. Recuperarnos nosotros mismos para poder avanzar, porque la vida sigue, hay mucho por poder desarrollar. ¿Qué te parece si escuchamos una canción y volvemos? Aquí estamos de vuelta al último bloque del programa Caminamos Contigo con nuestro tema de hoy, el estrés, ¿sí? El estrés que comúnmente lo vivimos y muchas veces podemos identificar y otras no lo identificamos como algo que si se prolonga, como dijo aquí la señora Irina, ¿sí? Que aquí la compañera que vino a compartir con nosotros también, que si nosotros no lo tomamos en cuenta ya como algo que puede tensionarnos a largo plazo, que puede afectar y dañar también en nuestra labor, en nuestro trabajo, dañar también en nuestros estudios, en nuestras relaciones, incluso internamente, como también en nuestra relación espiritual. Es como que nos saca nuestro ánimo y va disminuyendo, como dijo ella y lo explicó muy bien, disminuye nuestros recursos y nuestra capacidad también de poder avanzar. Ahora bien, ¿qué posibles causas podrían llevar esta situación de estrés dañina, Irina? Pueden ser múltiples, o sea, muchos. ¿Sí? Uno de los... se hizo una lista, se hizo un estudio para ver cuáles son así las situaciones más que resultan ser más estresantes para las personas, y la lista es larga, ¿sí? Pero entre uno de los más frecuentes es, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Puede ser la pareja, puede ser un hijo, puede ser la madre, lo que sea. La muerte de una persona cercana, ¿sí? Es un factor muy estresante, o puede llevar a justamente ser un factor muy estresante, dependiendo también la relación que la persona tuvo, ¿sí? La conexión que tuvo, pero es uno de los que esté más arriba, digamos, en la lista, ¿sí? Entonces, ese es uno. El otro, un gran factor es el factor financiero, ¿sí? El no saber cómo vamos a comer hoy, qué vamos a comer hoy. ¿Será que mis hijos tienen que salir a trabajar porque no puedo pagar la cuota? Cosas así de estar constantemente preocupado mes tras mes, qué vamos a comer, cómo vamos a sobrevivir, ¿sí? Entonces es diferente de persona a persona, pero eso suele ser uno de los factores muy pesados, digamos, ¿sí? En la pareja, en la familia, en la sociedad, ¿sí? Después para un estudiante, solo decir es un examen, ¿sí? Puede ser la causa, es que hay un evento o algo donde uno tiene que rendir cierta cosa, ¿sí? A veces es el trabajo por el ambiente mismo. El ambiente laboral. El ambiente laboral. A veces es el jefe, ¿sí? Entonces, de acuerdo en qué situación también uno está, puede ser eso. Después, a veces incluso un factor estresante es la soledad, ¿sí? Puede ser el no tener pareja, o el de no encontrar esa pareja. A veces es estresante también. Esas son, para decir, algunas de las causas, ¿sí? Muchas veces es el rendimiento de la persona, ¿sí? que se exige, o que uno le exige a la persona, la pérdida de un ser querido, después el trabajo, incluso los conflictos suelen ser muy estresantes, sea conflictos en la familia, como habíamos dicho hace rato, la madre con la adolescente, ¿sí? Esa situación, ese periodo conflictivo, solemos decir, ¿sí? Es entre vecinos, entre amigos, un conflicto genera estrés, ¿sí? Entonces, conflicto entre pareja. Entre pareja, exactamente, que incluso a veces termina en divorcio, ¿sí? Entonces, y el divorcio es muy estresante tanto para la pareja como para la familia, los hijos y los familiares alrededor, ¿sí? Entonces, creo que son esos 5 grandes, digamos, que por más que hay muchos más, son los más
destacados, diría así. Que son los que de repente, si entendemos qué es lo que causa ese estrés, de dónde viene esto, y que me está tensionando y me está cargando y que no puedo seguir, digámosle, exitosamente mi trabajo o de forma ya regular. Este famoso, por así decirlo, recuerdo de no poder llegar puntual, por ejemplo. Era una persona puntual y que de repente de la nada está empezando a llegar, no está empezando a llegar a puntual. O sea, es como que hay cosas que ya se van notando en la persona, ¿verdad? Entender también qué es lo que sucedió, ¿verdad? Qué sucedió en la persona, qué cosas están siendo muy difíciles para sobrellevar, qué está cargando con esa persona. Y creo que son preguntas también cruciales para hacernos, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en mí? ¿Por qué me estoy acelerando demasiado o por qué me estoy desacelerando? O sea, hay muchas veces que mencionan las personas y dicen, pero yo no era así antes. O sea, esto no me sucedía antes a mí. ¿Qué me está pasando? Esa famosa frase que muchas veces lo mencionamos, pero queda ahí. No es que se preocupa, pero no es que se ocupa de la situación, ¿verdad? Sí, creo que tocaste un buen punto. Esas preguntas reflexivas o autorreflexivas, ¿por qué estoy acá? ¿O por qué me estoy sintiendo mal? ¿O por qué me está afectando la situación? Y hacer algo, ¿sí? Es llevar a la acción y cambiar algo. Cambiar el ritmo de vida, cambiar el conflicto, lo que sea, intentar llegar a una solución, ¿sí? Eso sería lo ideal. Pero a veces situaciones que no podemos cambiar. Por ejemplo, si un ser querido muere, cierto, no hay nada que podemos hacer. Es aguantar, también suelo decir, es el momento donde a veces tenés que dejarte llevar por otras personas. ¿Sí? Es que los amigos, la iglesia, lo sea, te ayude a sobrellevar la situación, ¿sí? Entonces es momento también de voy a descansar, o sea, necesito mis 6 meses, mis 9 meses para recuperar y lentamente ir recuperándose, ¿sí? No quedar ahí tampoco, pero como digo, a veces son situaciones conflictivas que pueden tener solución, hacerlo, ¿sí? No esperes. Sino manos a la obra y cambiar algo o contigo mismo si es algún problema tuyo o hablar con la persona directamente si es un conflicto de pareja o lo que sea, y a veces a veces no podemos, ¿sí? Entonces es buscar el recurso necesario para sobrellevar, ¿sí? Para no caer en lo que es la depresión, ¿sí? Entender también que justamente hablaste sobre depresión y más, que creo que es uno de los puntos muy fuertes últimamente en nuestra sociedad, en nuestra realidad hoy en día. Depresión, ataque de ansiedad, ataque de pánico, y creo que vemos solamente la puntita del iceberg, pero lo que ocasiona todo eso, ahí está también uno de ellos, el estrés, ¿cierto? Ocasionalmente o sea, es muy frecuente el estrés. Solo decir que comienza, es como el ladrón que entra y uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces tampoco te está robando tu energía. Entonces uno no se da cuenta porque es funcional. Uno igual puede trabajar, puede hacer las cosas y no presta tanta atención, digamos, o no se concientiza, no se autorreflexiona, ¿sí? Entonces por lo general, como dije hace rato, recién en la última fase uno se da cuenta, ¿qué me pasa? ¿Sí? Como dijiste, yo no era así. Este cansancio, llegar tarde, no es algo con lo que me identifico. Sí, por lo general hay meses, incluso años de estrés, ¿sí? Hay ciertos conflictos o ciertos problemas que a lo largo no se solucionaron, ¿sí? Entonces es uno de las causas de la depresión es el estrés. Por eso utilizo hoy también en nuestra charla del estrés, solo utilizar depresión, porque suele decir que es
cuando uno no hace nada. ¿Sí? Cuando no corta con eso, lo que le estresa a una persona, llega a entrar en una depresión. Wow, es un estado ahí, estamos ahí, Sí. ¿verdad? Y es algo que de repente con mucha frecuencia no solamente a adultos le agarra, sino también a jóvenes y adolescentes. Sí, creo que jóvenes, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores, y cuando hablamos en situaciones de divorcio también, también a niños, ¿sí? Sí. De acuerdo a veces como también es en el colegio, el ambiente de la escuela, lo que sea. Entonces, es para todas, ocurre en todas las edades, ¿sí? De acuerdo a cuál es la situación también, ¿sí? Creo que también sería bueno que podamos mencionar, Irina, que es importante que nos conozcamos, ¿verdad? Conozcamos hasta dónde puedo yo, hasta dónde puedo yo y en dónde empieza el otro. Porque también estamos en eso de que yo tengo que hacer, y el concepto de tengo que hacer todo esto en vez de decir, bueno, voy a hacer 3 en vez de 10. Porque mi energía ahora no da como para 10, sino da para, a ver, evaluamos, ¿verdad? Conocer mi capacidad, conocer mis fortalezas, esa autocomprensión, esa, como dijiste también, el autoconocimiento. Creo que como padres podemos enseñar a nuestros hijos a ir conociéndose, nosotros como adultos también ir conociéndonos. Eso sería importante también, aparte del concepto del estrés, es conocernos nosotros también, ¿verdad? No sé qué pensás. Igual, es cierto, porque es conocernos, sí, es como dije, el estrés, el cuerpo avisa, ¿sí? Entonces es conocer primero, pero también aceptar. Ahí está. ¿Sí? Es reconocer que el cuerpo me está mandando síntomas, que mi adolescente no está bien, sí, es reconocer y después aceptar, ¿sí? No es, ay, sí, tengo dolor de estómago hace una semana y no hago nada. Sí, pero Sí, y va en presión y presión otra vez con eso, ¿verdad? Así mismo, entonces es como que no hago nada. ¿Sí? Entonces la idea es reconocer, aceptar y la última fase, cambiar. ¿Sí? Cambiar, hacer algo. ¿Sí? Si veo que mi adolescente está así hace semanas, hace meses, aceptar, hablar, lo que sea, hacer algo y intentar cambiar algo como madre, como padres, como familia, no sé, pasar más tiempo juntos, programar horas de conversación, así, ¿verdad? O cuando personalmente noto mi cuerpo me está avisando, me está llamando la atención, aceptar, como dijiste, hacer 3 cosas de 10 y cambiar un poco mi hábito, mi rutina o mis expectativas a lo que estoy dando, a lo que me estoy exigiendo. ¿Sí? Ahora que me estás mencionando algunas estrategias, mencionaste, es algo que veo mucho, Irina, es el tema de uso del celular a muy temprana edad. Y he escuchado a mamás, dice, ay, está muy estresado, toma el celular, toma, ve tu dibujito. Y si bien es cierto el chico de haber estado saltando de aquí para allá y queda quietecito, pero después el efecto que podría producir, digo, es como que parecía que más estresados llegan a estar, ¿verdad? O sea, veo nomás chicos muy con el efecto de la tecnología del celular también en chicos muy tempranamente el estrés. Sí, se hizo muchos estudios realmente sobre eso, el efecto de la televisión, el celular, las redes sociales en niños y adolescentes, ¿sí? Okay. Y solo decir, hoy en día
es muy fácil que uno da al niño porque grita o para que esté en silencio se le da el celular, ¿sí? Para que mire dibujito. Por lo general, niños con 2 años, 3 años ya utilizan, si bien es supervisado, pero tienen ese acceso a mirar algo al celular, a la pantalla, solemos decir, ¿verdad? Incluso pues con los 10, 11, 12 años ya reciben muchas veces su celular incluso, ¿sí? Entonces, solo decir que es una solución a corto plazo, ¿sí? Puede ser que porque quieras conversar, la madre quiera conversar con alguien o tenga visita, le dé el celular, quietito está el hijo, quietito, ¿verdad? Pero 1 hora, 2 horas, mañana empeora, ¿sí? Y semanalmente, si es como no es la solución, es solamente una solución momentánea o a corto plazo, ¿sí? Pero a la larga le perjudica en vez de que realmente le ayude, ¿sí? Y hace rato hablamos de la etapa de adolescentes y uno está muy confundido, ¿sí? Y en las redes hay información de donde no quieras saber, hay información, ¿sí? Hay miles de opiniones, hay miles de accesos a otras formas de pensar, a otras personas y su forma de ser. Entonces, en vez de orientarle, le confunde más. Muchos valores y principios que muchas veces no son acorde a lo de la casa, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces, el resultado es más confusión, más estrés, más peleas. Sobreestimulados. ¿Sí? Sobreestimulados, sí. Eso se ve frecuentemente en niños y adolescentes, esa sobreestimulación. Si bien la estimulación en sí es buena en niños, ¿verdad? Pero no a través de la pantalla, ¿sí? Sino en el juego, en las afueras, jugando afuera o compartiendo con los hermanos, lo que sea, ¿sí? Esa estimulación sana, ¿sí? Toda sobreestimulación cansa al cerebro porque el cerebro no está preparado para recibir tanta información, ¿sí? Wow. Ahora miro nomás la hora y qué rápido pasa. El estrés. Wow, qué estrés. No. Es realmente un gusto poder compartir contigo y decirle esto a los oyentes. ¿Qué les recomendaríamos para poder evitar? Mencionaste algunas, pero así tal vez de repente también mencionaste la parte que afecta a lo emocional, lo físico, en lo espiritual mencionaste también. ¿Qué le recomendaríamos para poder evitar estos tipos de estrés, esta situación a los oyentes, Irina? Creo que un punto que tocamos era el reconocer los síntomas, es conocer cuándo está el síntoma, es aceptarlo, es cambiar algo, porque como bien dijimos hace rato también, el estrés es algo que va a venir, que está presente, ¿sí? Por más que hoy sepamos cómo lidiar, mañana viene otra situación, otro estrés, ¿sí? Entonces es conocer los síntomas que manda nuestro cuerpo, aceptar, cambiar algo, y también es conocer los recursos que tenemos y aumentar los recursos, ¿sí? Eso significa, si tengo pocos amigos, ¿puedo hacerme más amigos? Eso podría ser uno de mis recursos. Por ejemplo, uno, ¿sí? Es buscar a más personas, ¿sí? Que de alguna u otra manera me ayuden, ¿sí? O también yo les pueda ayudar. A veces también es algo donde yo puedo servir, ¿sí? También es un recurso, ¿sí? Es saber que puedo ayudar a otras personas, ¿sí? Hablar con alguien, ¿sí? Sea con los padres con adolescentes, los adolescentes con los padres o con una persona de confianza, ¿sí? Entonces, suelo decir a libre elección, pero que la persona elige una persona de confianza, ¿sí? Hablar de todo y sobre todo. Después, el uso del celular que habíamos tocado es a veces la ayuda al adolescente tener cierto control, ciertos horarios de control, ¿sí? Por ejemplo,
sábado por máximo 5 horas, lo que sea, o por lo menos a la noche no vas a tener tu celular. Ciertas reglas o cierto control le ayuda también al adolescente a descansar mejor, a que el cerebro tenga tiempo para recuperarse de toda la información que llegó, ¿sí? Después, una actividad, una recomendación que siempre ayuda es una actividad al aire libre. Ay, sí. ¿Sí? Deporte en todo, lo que sea. Yo juego handball. ¿Sí? Ah, ¿en serio? Sí. Wow. Ahora menos que antes, pero es mi deporte. Okay. ¿Sí? Entonces es, por ejemplo, algo muy bueno para solo utilizar para desestresarme. Con la mano. ¿Sí? Entonces, pobre los jugadores. Sí, pero es una forma de desestresarse. ¿Sí? Entonces, el juego en equipo, el deporte individual, la caminata, ir en bicicleta, lo que sea, es el deporte ayuda a regular a nuestro cuerpo y a la tensión interna de regularse otra vez, ¿sí? De entrar otra vez en ese nivel, el estado normal. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Orar. Sí. Siempre incluso he acompañado a veces pacientes que no creen en Dios y fue así que una paciente vino voluntariamente y dijo, ir a la iglesia y orar me dio tanta paz, aunque no soy creyente. Mira un poco. Sí, entonces fue también para mí esa confirmación de que Dios y la fe es un recurso, ¿sí? Para esas situaciones, sin importar la situación, sea financiera, sea emocional, Dios y la fe, la Biblia es un recurso para sobrellevar, ¿sí? Para la madre con una hija adolescente que no sabe qué hacer, Dios es un recurso también, ¿sí? Y vaya qué recurso. Sí. Vaya qué recurso, Así porque es algo que nosotros aquí en Caminamos Contigo y también en consejería lo mencionamos mucho, de que todo puede de repente derrumbarse, pero el único que permanece, en fin, es Dios, ¿verdad? El que no abandona, el que siempre está ahí, como el Salmos 23, nuestro pastor, nuestro refugio, ¿verdad? Y el poder hablar cómo nos sentimos en oración y crear ese plan para poder seguir adelante es algo que nos ayuda muchísimo. Y entregar esa preocupación a nuestro Señor, como decían en Isaías 55:22, creo, sí, acá está así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es uno de mis versículos favoritos, ¿sí? Echa sobre Jehová tu carga. Pero tenés que echar. Exacto. Buenísima acotación, porque a veces echa sobre Jehová, jamás eché, ¿verdad? Sí, en mi pensamiento y decirle a esa mamá que de repente está con pequeñitos, ¿verdad? Y que de repente no pueden hacer esas caminatas o hacer esas otras cuestiones, pero que sí tiene una fe, como dijiste, ¿verdad? Esa oración y aferrarse a la palabra, ¿verdad? Aferrarse a la palabra de Dios y verdaderamente echar, ¿verdad? Confiar, aceptar que Él me va a ayudar. Sí, a veces las personas solemos orar esa oración, sí. Y como dije, en la Biblia hay muchos versículos, pero a veces digo, leemos la Biblia, pero seguimos preocupándonos, ¿sí? Por ejemplo, a veces solo digamos que hay un acontecimiento pasado mañana, ¿sí? Y digo, Dios, por favor, ayúdame que todo va a salir bien. Termino la oración y sigo preocupado por pasado mañana, ¿sí? Entonces, eso no es la idea. No. La idea es echar y decir, con esta oración entregué, termina, duermo bien y mañana pienso en otra cosa. Y confío, ¿verdad? Confío. Así es. Entonces, es hacer realmente ese echar del pensamiento, del cuerpo, esa preocupación, ese miedo, esa tensión que uno tiene, ¿sí? Entonces, es llevar a la acción, hacer algo. ¿Sí? Y ahí toma fuerza eso, Irina, de yo, al confiar en Él, depositar esa
esa angustia, esa preocupación, ese temor de que ¿será que me va a salir bien? ¿Será que esto que voy a hacer es correcto? ¿Será que me voy a casar con el indicado? ¿Será que el examen que voy a tener me va a salir bien, verdad? O esta situación o esta enfermedad o la muerte de este ser querido me está pesando muchísimo. Es entender de que soy ser humana y que necesito de alguien superior, ¿verdad? Y que como mi creador, el Dios eterno, ¿verdad? Conoce mi sistema y Él es el único que va a poder darnos la fuerza, ¿verdad? Darnos fortaleza aún en medio de ese torbellino y esa crisis. Él me va a dar fortaleza para que me va a dar ese recurso, como mencionaste, para que yo siga caminando en las tareas que me toque hacer como mamá, como profesional, como empleado de algún rubro, ¿verdad? Sí, y también me gustaría mencionar que dice en Salmos 55, versículo 23, dice, entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. Sí, entonces y Él dice en la última parte, dice, para siempre, ¿sí? Entonces es también eso de, no es yo, no es mío, no es sino Él, ¿sí? Es realmente poder, como es echar esa preocupación, pero también decir, pase lo que pase, sea yo administrador de estancia, tenga que cosechar, tenga que entregar el dinero para que mi familia pueda sobrevivir o pueda alimentarse, o sea, ama de casa, lo que sea, ¿sí? De arriba para abajo, ¿sí? Es entregar nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestros afanes al Señor. Y pase lo que pase, es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, más bien, tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestras responsabilidades, ¿sí? Que Dios nos permitió, que Dios nos dio, pero en función a esas responsabilidades, en función a esa responsabilidad que tenemos, a esas funciones que tenemos, Dios cumple con lo que Él quiere. ¿Sí? Su propósito en nosotros. Y nuestro deber es en darle la gloria y darle las alabanzas, que es un antídoto del estrés. Wow, cierto. Es muy cierto lo que decís. ¿Podrías repetir otra vez? El antídoto del estrés es la alabanza y darle la gloria a Dios. Sí, suele ser la medicación del estrés. Sí, es porque a veces nos cuestionamos por qué en esta situación tan difícil, en este momento tan complicado, ¿cómo se te ocurre dar gracias? ¿O por qué debo agradecer? Esa actitud de agradecimiento, ¿verdad? Entonces, pero se ha comprobado que uno si comienza a agradecer, dar las gracias por más mínimas que sean, nuestra forma de pensar cambia. Wow. ¿Sí? Y al ese dar gracias, ver esas pequeñas cosas como que hoy, por ejemplo, al venir acá, el sol era radiante, súper lindo el amanecer, ¿verdad? Entonces es gracias por esta hermosa mañana, por este hermoso sol. Si por más que tal vez que tenga un día estresado, la situación no sea la mejor, tengo o busco cosas para agradecer. Y al agradecer, en el cerebro echa más serotonina, entonces uno está menos estresado. Wow. Y entonces la actitud de dar gracias, la actitud de echar todo hacia Dios o sobre Dios, hacia Jesús, nos libera también, ¿sí? Y con eso podemos vivir más tranquilamente, ¿sí? Y en paz y en tranquilidad. Sí. Hay algo que tenemos nosotros aquí como de costumbre, Irina, orar, ¿sí? Practicamos eso antes de terminar y me gustaría, si de ser posible, invitarte a que tomes una oración, tal vez por los oyentes, como mejor te sentís y puedas orar con nosotros, ¿te parece? Excelente. Voy a cerrar los ojos. No hay ningún problema. Bueno, Señor, gracias por esta hermosa mañana.
Gracias por esa posibilidad de compartir unos con otros acá y que otras personas puedan escuchar. Y tal vez hay personas que querían escuchar porque tienen problemas, tienen situaciones muy estresantes, tal vez situaciones que ni siquiera tocamos hoy acá, Señor, pero tú estás en todos los lugares. No hay lugar donde podamos escapar para no verte, para no sentirte, para que tú no nos oyes, Señor. Entonces, quiero también pedir por cada oyente, también por los que nos estaban siguiendo en vivo, que también tomen esa actitud en oración, busquen esa conexión contigo. Tú ves cada una de las preocupaciones, cada uno de los momentos difíciles por la que la persona está pasando, ya sean mayores o sean menores, de acuerdo a la situación de cada uno. Pero tú los ves, Señor. Tú los escuchas. Sí, Jesús. Tú los sientes. Y tú estás ahí. Y nosotros podemos entregar, echar, tirar todas las preocupaciones, todas las necesidades ante ti. Y vos prometiste respondernos de una u otra manera, Señor. A veces respondes a través de otras personas. A veces respondes a través de oraciones. Y a veces respondes también en tu palabra. Entonces, Señor, te pido también que cada oyente que está en una situación difícil, que tú estés cerca de ellos, que tú estés cerca de cada uno y que sientan esa paz, esa tranquilidad y que puedan recurrir a tu fuerza, porque tú eres el Señor Todopoderoso, Señor. Entonces te pido que bendigas a cada oyente que estaba siguiéndonos, o tal vez esos que nos van a escuchar más tarde, y que tomes su carga y que permitas, que des las fuerzas que esa persona también pueda soltar esa carga y entregar todo a ti, Señor. Y tú vas a regalar esa paz que nadie puede entender, que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor que nunca se termina, que nunca se acaba. Y gracias por estar tan omnipresente en todos los lugares y que las 24 horas podamos recurrir ante ti. Tú vas a responder, Señor. Eso te pido en tu santo nombre. Pido también por la parte de consejería acá de ZP30, por los deberes, por las llamadas, de repente los mensajes, para que vos puedas orientarles y dar esa respuesta, dar esas respuestas correctas que puedan orientar hacia ti y también hacia la sanación de las preocupaciones y de las heridas que están abiertas de repente, Señor. Eso te pido en tu santo nombre, Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, Irina, por aceptar la invitación, por estar aquí, por prepararte, ¿sí? Y por ponerle todos estos ejemplos que también para nosotros es muy importante. Y te podemos encontrar en el sanatorio, ¿verdad? Así mismo, de lunes a viernes. De lunes a viernes, Sí. ¿ok? Gracias también a ti, oyente, a ti que estás del otro lado allí en Facebook Live también. Gracias por estar allí, por conectarte con nosotros y podés compartir con tus seres queridos. Si te llegó esto, si pensaste en algún familiar, hacelo, compartilo. Así que ya llegó nuestra hora de decirte gracias y que Dios te bendiga, y nos encontramos en un próximo bloque.